Bueno, chicos, hola clan, ¿cómo estáis? Espero que estéis todo bien. Vamos a por esa tercera parte de la inteligencia artificial y espero que os esté gustando el podcast. A mí me está pareciendo informativo y educativo 100%, que es un poco lo que quiero yo que sepáis vosotros. Y nada, vamos a continuar y a hacerlo ya de una. Porque Radicalmente tú lo claro. dices, son generales. Claro, es Si, que si estuvieran entrenadas para ser un terapeuta, incluso podría ayudar. Yo he tenido esta misma discusión con psicólogos y un psicólogo que me decía, no, esto va a reemplazar a un terapeuta. Y después de un tiempo me dijo, después de haber hecho experimentos, tiene razón, tenemos que usarlo como parte de la terapia. Es decir, mira, ejercita todos los días con este chatbot, conversa estos temas, pero cada cierto tiempo vas a conversar conmigo porque tiene que haber un terapeuta humano, tiene que haber lo que se llama no un human in the loop, un human on the loop. yo Y eso creo es que muy eso, importante. yo creo que O eso sea, hay que es. combinar, aquí tenemos que trabajar junto con la IA. O sea, ¿por qué decimos es la IA o nosotros? No, es los dos juntos. Esa es la solución perfecta. Para Yo mí creo hay que que hibridizar más las cosas. a mí me da la sensación de que eso es egocentrismo humano, que es queremos estar en el loop porque nos creemos importantes. Creo más en quizá, y eso es una opinión absolutamente personal, en la visión de Hinton de que la inteligencia artificial es simplemente una evolución de la inteligencia y que nosotros probablemente somos la última inteligencia biológica y que la inteligencia artificial a día de hoy no es capaz de hacer todo lo que hacemos nosotros y con lo cual es importante que el aumentismo del humano a través de inteligencia artificial da el mejor resultado. Pero yo no descarto que el día de mañana la inteligencia artificial sea más creativa que yo. Yo creo que a día de hoy la inteligencia artificial es creativa. No, Y te lo dice un fotógrafo con 25 años de ya más experiencia. creativa que tú, pero interpolando, no extrapolando. Eso Vale. seguro. Ahora, Hinton, yo estoy en desacuerdo con la mayoría de las cosas que dice. Porque Sí, lo sé. no sé qué pasó. No sé qué pasó, ¿no? Porque además Hinton, desde luego, más allá de lo que está hablando a día de hoy, y que sé que hay algunos científicos que estáis muy en contra de él, tradicionalmente ha sido un padre de la inteligencia artificial y todos le habéis tenido un respeto enorme por todo lo que ha hecho en redes neuronales Sí, desde sí, los por años supuesto. 70, ¿no? Sí, sí. O sea, es una autoridad, desde luego, que tenéis la sensación de que de repente... Sí, pero parece que la inteligencia llega a un máximo y después empieza a bajar. Bien. Eso pasa. Eso Vale. pasa en los seres humanos. Es decir, con la edad uno pierde habilidades. O sea, ¿tú crees que Geoffrey Hinton está envejeciendo mal? Puede ser, o sea, no lo sé porque no soy médico, no lo conozco en persona, pero yo creo que hay cosas que dice que tú dices, no puede ser que una persona que hizo todo esto esté haciendo tal insensatez. ¿Crees que son insensateces lo que En dice algunas de Hinton? las cosas, sí, por ejemplo, otro día dijo que tenían que desaparecer todas las universidades. Y que no estás de acuerdo con ello. No, hay que cambiarla, seguro, pero a desaparecerla tú no puedes suponer que todo se puede aprender en forma autónoma. Ese quizás de las cosas más ligeras que ha dicho Hinton últimamente. Hinton habla de cosas mucho más potentes, pero fíjate, te lo voy a intentar poner más fácil. En lugar de Hinton, que igual es el más radical con las visiones de la inteligencia artificial, de hecho, creo que fue en el Colegio San Joseph, ante una pregunta de una alumna, Hinton dijo que creía que la IA empezaba a mostrar emociones y con lo cual entiendo que en eso estás totalmente de desacuerdo, pero vamos a intentar traerlo a un terreno que no sea tan extremista. Joshua Bengio. Joshua Bengio es el científico más citado del mundo de la inteligencia artificial y tú le conoces personalmente. Sí. Joshua Bengio ha sido, junto con Hinton y Jan LeCun, ganador del premio Turing. Una de las mentes más privilegiadas probablemente que ha tenido el mundo, sobre todo enfocada a la inteligencia artificial. Por el trabajo que hicieron Por el trabajo que hicieron en cierto momento, exacto. Pero vaya, desde luego yo creo que tiene la autoridad para considerarse uno de los mayores expertos mundiales. Sí, seguro. Y en cambio, ahora está absolutamente volcado en darnos a entender que la IA es peligrosa y que puede desarrollar capacidades que no podamos controlar. Algo que básicamente va diametralmente opuesto a lo que gente como Jan LeCun, como tú, como Ramón, decís, que es que la IA no es más que una herramienta que es software, ¿no? Es la gran frase del podcast con Ramón, ¿no? Pero yo creo que al final es lo mismo. Yo creo que si le damos a agencia de autonomía a inteligencia artificial, puede ser peligrosa. Y estoy de acuerdo con Joshua en ese caso. El problema, yo creo que hay dos problemas de fondo. Uno es que tenemos problemas hoy en día mucho más importantes que resolver. Es decir, uno podría pensar que va también que viene un meteorito y tenemos que preocuparnos muchísimo por un meteorito que seguro que va a pasar. Pero dependiendo de lo lejos que esté, igual no nos tendríamos que preocupar del meteorito aún, ¿no? Exacto. Entonces,
¿Por qué no nos preocupamos de todos los temas de discriminación, salud mental, desinformación, todos los temas que hemos hablado? Eso hoy en día están teniendo un impacto increíble y que no lo sabemos medir todavía bien, pero va a ser muy rápido porque, como te digo, va a ser mucho más rápido que las redes sociales porque esto va... En eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. Porque la cantidad de errores también, hay que recordar que cuando una tecnología se usa mucho, la cantidad de problemas crece al menos de la misma velocidad. Pero por la ley de Murphy crece más rápido. Entonces vamos a ver más problemas. Pero el otro tema tiene que ver con que no es la IA el problema, es nosotros. ¿Cómo usamos la IA? Por ejemplo, si nosotros decidimos generar robots militares con autonomía, que seguro que están ocurriendo hoy en día, que es completamente secreto, bueno, ya no es ciencia ficción. Pero el problema no es la IA. El problema son esos militares que están decidiendo por el resto del mundo que lo mejor sería tener un robot que tuviera autonomía, un robot militar. Pero si es por eso, oye, ¿por qué no se van a la Luna y hacen una batalla ahí entre ellos, entre los 3 robots, y el que gana domina el planeta? No molestaría. O sea, ¿por qué tenemos que usar la Tierra, seres humanos, para volver a ser chimpancés, que de ahí venimos? Siempre digo el chiste que me encantaría que hubiéramos venido de los bonobos, porque estaríamos conversando algo completamente distinto, ¿verdad? Y estamos aquí todavía en estos primates agresivos, que para mí no es parte de la humanidad. Yo creo que parte de la humanidad es curar al caído y herido, como la primera señal esto del hueso curado. Entonces yo creo que podemos ser mejores y hay que pensar más las cosas. Pero entonces, ¿en qué parte del discurso de Bengio difieres? Porque Bengio, difiero el laboratorio... difiero es usar la IA como el ogro que nos va a aniquilar. No, somos nosotros los que decidimos cómo usamos la IA y nosotros somos el problema. O sea, si nosotros no podemos no tener guerras, por ejemplo, si nosotros no podemos decidir que, y esto es Stuart Russell, otro grandísimo que está ya desde hace mucho tiempo, de evitar que se use la IA en aplicaciones militares. Ahí yo estoy completamente de acuerdo con él. Si quieres un peligro existencial, ese es el primero. Totalmente. Y está ocurriendo, ese es el problema. Entonces no me hables de un futuro que no sé si es cercano y lejano, porque además lo más probable es que ocurra no es ese futuro cercano que nos y lejano. matemos antes entre nosotros, ¿no? Exacto. Cada vez que los seres humanos, un grupo de seres humanos ha tenido más tecnología que otro grupo de seres humanos, ha abusado de ella. Esclavitud, colonialismo, etc. Ahora viene algo muy importante, ya está ocurriendo, que también es un tema que me preocupa, que no se habla mucho: colonialismo cultural. O sea, el número de continentes ahora es 7, ya no son 6, porque todos los chatbots te dicen que son 7. Y así ocurre con muchas cosas: control de armas, aborto, todos los temas complicados donde no estamos de acuerdo en general, ahora van a tener una visión única, porque lo que estamos haciendo también, y que tiene que ver con lo que tú decías antes, que me preguntabas lo mismo, es que la IA lo que hace es promedia a los seres humanos. Los promedia y los pone en una sola visión de los seres humanos, que es la visión, entre comillas, dominante, la mayoría. Por eso no me gusta tu visión mayoritaria, porque lo que hacemos es que estamos perdiendo todos los otros, que es toda la diversidad que tenemos, que es maravillosa. 7.100 idiomas, cientos de culturas. Tú no quieres convertir eso a una sola cultura. Pero la realidad es que... A ver, yo pienso que la cultura es muy bonita, todo lo que tú quieras, pero las culturas, las religiones y las ideologías han sido lo que han generado las guerras durante toda nuestra historia. Entonces, si tú quitas fronteras, quitas ideologías, quitas... pues eso, quitas todas las costumbres y pones a todo el mundo igual, pues me creo yo, que como esto es suponer por suponer, porque al final no se puede probar. Pero si se pudiera hacer, yo pienso que las guerras, habría menos guerras. No habría... Si todos tuviéramos la misma moneda, las mismas leyes, la misma... todo igual, política y económicamente, yo pienso que no habría guerras. Eso sí, nos habríamos, pues eso, sometido al líder, que son los que controlarían el mundo. Pero mejor eso que ande la gente sufriendo o algo así, no sé, es que es muy complicado, es algo que a ver qué solución ponemos, porque yo creo que va a llegar el problema antes que nosotros le pongamos solución, y entonces no sabemos cómo, algo va a pasar y no sabemos el qué. Yo pienso que esto va a estallar por algún sitio.
y esperemos que no nos salpique mucho. Joshua Bengio hizo un paper que le pidieron en el que buscaron la consciencia en los sistemas de inteligencia artificial. Y la conclusión de ese paper del laboratorio de Bengio fue que no han encontrado consciencia en los sistemas, gracias, menos mal, en los sistemas de inteligencia artificial actuales, pero que no hay razón técnica para que no la hubiese. Entonces... Pero es que ¿cómo definimos conciencia? O sea, yo creo que parte del problema es que es un problema semántico. ¿Ya? Es que estamos usando muchas palabras humanas para algo que no es humano y estamos forzando esa definición. Entonces, por ejemplo, si tú me dices que puede haber algo parecido a una conciencia artificial, ningún problema, pero no es como una conciencia humana. Recuerda que los seres humanos no son solamente un sistema eléctrico, es un sistema químico también. El proceso es mucho, yo he hablado con muchos neurólogos, amigos, es mucho más complicado que una red neuronal computacional. De hecho, cuando se hizo esto, en los primeros modelos, no se sabía lo que sabía el cerebro ahora, que hay columnas, estructuras columnares, que hay formas de interacción que no son solamente neurona a neurona. Es decir, hay muchas cosas que todavía no sabemos. Estamos recién comenzando a vislumbrar lo complejo que somos. Porque si tú piensas, incluso en este cuerpo, si uno lo piensa, es increíble que la evolución haya llegado a ser tan complejo. ¿Ya? O sea, uno puede pensar en dioses, en religiones y en otras cosas, pero estos son millones de años. Eso es un tiempo que tampoco es como los trillones de parámetros que tiene una red. Sale de fuera del contexto de nuestro cerebro. No lo podemos entender. Yo creo que hay cosas que no podemos entender también. Es decir, tampoco le pongo capacidades absolutas a los seres humanos. Hay cosas que están fuera de nuestra comprensión, porque no son parte de la evolución que tuvimos. La cantidad de cosas que con los datos que ya tenemos en la humanidad, la cantidad de cosas que lo mismo no sabemos que ya tenemos, que la IA va a poder sacar a la luz. Yo te digo a ti que más cosas que nosotros podamos inventar después de haber inventado ya la IA. El punto común que yo veo entre la gente como tú, como Ramón, como Jan LeCun, que consideráis que la inteligencia artificial es más simple de lo que nos hacen creer el otro bando, por decirlo de una forma. No es más simple, sino que es una tecnología. No le asignemos propiedades humanas a esta tecnología. ¿Pero capacidades humanas? O sea, capacidades sí, algunas sí, y mucho mejores. Por ejemplo, tienen más memoria que nosotros, tienen más velocidad de cálculo, gastan mucho más energía. IA generativa no entiende nada de lo que procesa y genera, no tiene conocimiento, no tiene una base de datos detrás. Entonces, pero puede memorizar muy bien, porque si es el único documento que tenía este tipo de prompt, lo que sale es un artículo en New York Times, y por eso están en un juicio, porque no es solamente haber abusado del derecho de autor, sino que también a veces es plagio, porque te genera el artículo en New York Times. Bueno, no es plagio, porque al fin y al cabo es una copia. El plagio es hacer algo muy parecido. En este caso era literalmente palabra por palabra. Es una regurgitación, como la han llamado. Y esto pasó con GPT 3.5. Sí, pero es plagio porque no pone que es del New York Times. Bueno, pero el plagio en propiedad intelectual va más en la línea de que cojo tu obra y la hago igual un poco diferente para decir que es mía. En este caso, en ningún momento ChatGPT hacía eso. ChatGPT simplemente escupía el contenido que estaba detrás de un paywall. Sí, pero me refiero a que... No creo que plagio sea la palabra legalmente adecuada. No es plagio porque no dice que es del New York Times. Pero no creo que plagio sea la palabra adecuada. Simplemente es un regurgitamiento. Escupe literalmente palabra por palabra. En el juicio... Se les acusaba de plagio, pero el juicio no lo han ganado. Es decir, aún está en tal. Pero básicamente, y de hecho han llegado a un acuerdo con New York Times. Pero la... En el juicio no. No, en ese juicio no, pero dice que después han llegado a un acuerdo con New York Times, con lo cual el juicio sigue, no creo que vaya a llegar a ningún sitio. Pero fíjate que hace muy poco, precisamente... Pasa que el juicio lo unieron con el juicio de Daily News, que es otro grupo de periódicos, sí que es más complicado. Es un poco más complejo. Pero en uno de estos juicios, no sé exactamente este o en otro de los mismos acusados por plagio, precisamente el juez dictaminaba, que en uno que sí que se ha resuelto, que eso pasó con GPT 3.5, que las versiones actuales ya no tienen ese problema y que con lo cual ya no es un problema, con lo cual no tenemos que juzgarlo, ¿no? Más allá de eso. Y que después a partir de ahí ha hablado de que hace muy poquito ha ganado un caso Anthropic en que un grupo de editores... Y Meta. Lo mismo. Lo ha ganado también.
Pero un grupo de editores les uso denunciaba, justo. exacto, un uso justo, porque leerse un libro y luego hacer cosas con el conocimiento adquirido es lo mismo que hacemos los humanos, con lo cual también los jueces están empezando a... Sí, ahora, eso solamente vale en Estados Unidos. Lo del uso justo no Exacto. existe en No Europa. existe en Europa, exactamente, ¿no? Pero bueno, volvamos a Benji y con esto quiero que vayamos resumiendo un poco tu visión de la inteligencia artificial. Pero lo que yo veo muy en común entre la gente que cree que la IA no va a ser peligrosa, Jan LeCun con esa famosa frase, no vamos a inventar el coche sin inventar los frenos antes, etcétera, Pues es no que... puede ser peligrosa, pero depende de nosotros. Sí, No, bueno, por sí misma. por sí Pero misma. la percepción y la diferencia que hay con el grupo que considera que esto es una urgencia, que podríamos decir que son Bengio y Hinton principalmente, pero también se suma Techmark y muchos otros, es que por alguna razón ellos creen que el timeline a una posible superinteligencia es mucho más corto que el que creéis vosotros. O sea, yo creo que no he visto a nadie aún de los que creen que esto, que están exagerando, que se han vuelto locos, todo este tipo de cosas, Ramón, tú, Jan LeCun y muchos otros, Gary Marcus, por ejemplo, Sí. muchos otros, que no crean que lo que ellos dicen podría quizá llegar a pasar en un futuro lejano. Pero la percepción es más bien de... Oye, esto está tan lejos que no nos tenemos que preocupar de esto por ahora. O sea, que por el camino encontraremos soluciones. Y la diferencia, yo creo, que muchas veces del debate es el timeline. Es que ellos han visto algo. Es la velocidad, sí. Suskeberg, Hinton, Bengio han visto algo, o creen haber visto algo, si queremos llamarle así, en el que creen que esto va a pasar en los próximos 10 años. Y que con lo cual no es un tema que podemos dejar para mañana. Porque si desde luego tenemos encima de la mesa una superinteligencia en 10 años, todos estos problemas que ellos dicen están en la mesa. ¿Hablamos en 10 años? Claro, el problema es... Hablemos en 10 años. Pero el problema es... Sí, yo estoy encantado de la vida porque seré el primero que me gustará mucho verlo y daros la razón, ojalá, porque si no estaremos bastante jodidos. Pero la historia está... Si no hablamos por algo. Pero exacto, si no hablamos probablemente será porque no ha pasado, o porque ha pasado. No, porque ha pasado. pero la historia es, no existe la posibilidad, o sea, no es más humilde por la parte de ellos decir que existe esta posibilidad que no, en cambio, decir, mira, oye, esto está tan lejos que no nos tenemos que preocupar. Es decir, ¿crees que todos ellos se han podido volver locos? Que hablamos de gente muy importante. Sí, pero yo no digo que está tan lejos que no nos vamos a preocupar. Lo que a mí me preocupa es que sea una cortina de humo para los problemas que tenemos ahora. ¿Pero una cortina de humo voluntaria o que nos afecte como una cortina de humo? Porque yo no creo que Bengio tenga un interés en poner una cortina de humo para que las grandes corporaciones puedan forrarse por el camino. Todo comenzó esto cuando Joshua tuvo nietos. Así que tal vez es una cosa de pensar más de que su prioridad es pensar más en el futuro. Mi prioridad... Pero pensar más en el futuro en el sentido de pensar más en sus nietos y el mundo que vivirán, o en pensar en tener dinero o en tener dinero para dejarles. Porque son dos conceptos muy distintos. Es decir, si hablamos de que sus opiniones son porque hay un lobby y se ha vendido, o sus opiniones son puramente honestas. No, yo creo que son honestas. Joshua es honesto. No, yo creo que es más bien preocuparse del futuro del planeta en el corto plazo, pero a mí me preocupa el presente. De hecho, piensa que todavía por ejemplo, imagínate que todo el mundo se respetara los derechos humanos. ¿Llevamos cuánto tiempo en eso? Somos incapaces. 80 años ya. Entonces, hay tantos problemas más importantes que no nos preocupamos, bueno, que no nos queremos preocupar. Es decir, si China lo está haciendo mejor que otros países, piensa que si uno pusiera la infraestructura correcta, digamos que en los 20 países más pobres del mundo, se solucionaría muchos problemas de migración. Es decir, si la gente tuviera una vida razonable, sana, etc., no estaríamos en la situación ahora. La situación actual existe porque el objetivo no es que vivamos mejor. Eso es como la teoría del chorreo. O sea, vivimos mejor porque se chorrea algo, ¿ya? Pero la verdad es que los que viven mejor son una élite del mundo. Y por supuesto hay gente que puede beneficiarse de eso, o sea, gente que nosotros que estudiamos, trabajamos, tratamos de aprovechar nuestras oportunidades, pero somos privilegiados y a veces no apreciamos lo privilegiados que somos cuando la mayor parte del... A ver, hay una frase que me encanta, es: lo único que nadie elige es dónde nace y su familia. Entonces, ¿qué culpa tenemos los que hemos nacido en países que están más desarrollados? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que los demás hayan nacido en países que no están desarrollados? Eso no es culpa nuestra. Entonces, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Prohibirnos a los países desarrollados en la IA hasta que los subdesarrollados lleguen a nuestro nivel?
¿O qué estás diciendo? ¿Que primero solucionemos los problemas que hay en el mundo antes de solucionar los problemas que hay de la IA? El problema de esto es, si ya están diciendo que lo mismo, con los problemas de la IA llegábamos tarde, ¿cómo te vas a poner a solucionar otros problemas si a los de la IA ya llegas tarde? Y la IA es imparable ya. Entonces, ¿qué haces? Pues entonces es que lo que hay es que unir el mundo como sea y que entre todo, que entre todas las inteligencias del mundo lo organicen. Si no, esto no va a explotar por algún lado y ya verás la de muertes que va a haber. Espero que no nos salpique mucho a nosotros. Planeta está subsistiendo. Entonces yo creo que hay un problema de objetivo que debería ser más humano, pero no sé cómo cambiarlo. A mí el ejemplo que doy es que me encanta la película Arrival. ¿La viste? Me suena. Este de que vienen estos alienígenas y nadie sabe que... Y tiene que ver con el tiempo. Y que hay una mujer solamente, que es una científica que entiende como idioma atemporal, donde No lo he visto. tienes que verla porque da esperanza. Y lo que pasa es que, como tienen miedo de estos alienígenas, que es lo natural de los seres humanos, algo que no conocemos, por primera vez China, Estados Unidos... O sea, está diciendo que si los egos de los demás y que los demás están sesgados en su opinión, y él está haciendo referencia a una película, y eso no es un sesgo. Rusia se ponen de acuerdo y hacer un gobierno global para dialogar con estos alienígenas que al final eran completamente, digamos, tan avanzados que no son malvados, sino que lo que querían era tal vez hacer que por fin nosotros nos convirtiéramos en una sola especie y el planeta estuviera tranquilo. Entonces es muy interesante porque dice, mira, los alienígenas no son siempre algo malos. Y segundo, el problema somos nosotros, que si no nos ponemos de acuerdo y seguimos teniendo guerras como las que tenemos, además, mucha gente no sabe cuántas guerras tenemos. No son 2 o 3, son más de 20. Es la definición estúpida de que si hay más de 10.000 muertos al año, eso es una guerra, que también es una definición completamente estúpida. Pero son las típicas teorías que creamos las personas para simplificar el problema y agregamos otros problemas, porque muchas de las cosas no se pueden medir con un umbral como 10.000, o cuál es tu color de piel, si aquí eres clara o si no aquí es oscuro, etc. Entonces yo creo que tenemos tantos problemas. ¿Por qué no nos preocupamos de los problemas ahora, los problemas antiguos que no hemos resuelto, y después hablamos de los problemas futuros? Fíjate que no En estás... ese sentido soy muy pragmático. Pues fíjate que no estás tan de desacuerdo con Hinton, porque Hinton utiliza una analogía, que lo vi en una entrevista con la CNN hace 2 años aproximadamente, en que él dijo, tenemos que dejar de ver a la inteligencia artificial como algo en Internet que manda emails con mala leche y verlo como una especie alienígena que se está acercando a la Tierra. Y precisamente es algo parecido que tú acabas de... Si la IA es el alienígena, perfecto. Exacto. Pero yo no veo que este alienígena, yo no lo veo como que lo estamos viendo como algo que nos va a ayudar por ejemplo, a tener unas verdaderas Naciones Unidas. No, desde luego no. Entonces, si yo viera que esto es, ahora por fin en Naciones Unidas, no, lo que yo veo son drones matando civiles, robots militares que no conocemos, que si tienen agencia pueden ser peligrosos, agencia de autonomía. Es decir, yo lo que veo es que se está usando la tecnología. Yo lo que veo es que, como dice J, para que todo esto se arregle, y ya no estoy hablando solo de España, ni de Europa, ni de nada, del mundo entero, pienso que primero va a haber caos. Primero se va a liar muy, 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 muy gorda, y luego van a tener que coger la gente lógica del planeta y solucionar ese problema y solucionar todo lo demás. Es que si no, yo veo que esto no tiene remedio. De una manera muy mala. Piensa que en la Primera Guerra Mundial se usaron armas químicas. Después de eso, después de la masacre que hubo en el frente entre Francia y Alemania, decidimos no usar nunca más armas químicas. Nos pusimos de acuerdo. En la Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atómicas que mataron muchos civiles inocentes. Todavía no nos ponemos de acuerdo en no usar armas atómicas. Tenemos como una especie de alto el fuego. Alto el fuego, como un sobreentendido de que si lo usamos esto se vuelve complicado. Eso es malo para todos. ¿No? Porque hay muchos países que tienen capacidad atómica. Y se evita que otros lo tengan también. ¿Estamos esperando la Tercera Guerra Mundial para prohibir la IA en las armas militares? ¿En las armas en general?
Es que así somos de estúpidos, no aprendemos de la historia. Ya tenemos 2 guerras donde aprendimos que habían cosas que mejor no usar. A ver, yo ahora quiero poner a este hombre en un supuesto que a lo mejor él no lo está pensando, pero ¿y si toda nuestra nueva tecnología atrae a otra gente que tiene tecnología más de más alcance que nosotros y nosotros dejamos de investigar armas? Esa gente nos va, o sea, los alienígenas nos van a comer si no avanzamos nosotros también en nuestra tecnología armamentística. Yo creo que él no está viendo eso, yo sí lo veo, porque yo creo que no estamos solos en este universo. Y yo creo que yo creo que sí que hemos tenido contacto con ellos, pero todavía no han venido por nosotros porque no tenemos la tecnología suficiente. Yo creo que están esperando a que avancemos, y la IA es el avance. Si tú no avanzas tu tecnología armamentística, como venga alguien de fuera que tenga armas mejores que tú, a ver dónde vas. Y ya no solo depende de los humanos y de que dejen de tener guerras, sino de la gente, de que yo pienso que no estamos solos en el universo. Esa es mi pregunta, es un caso concreto. Y en muchas cosas hay que hacer eso, digamos, contratación de personal, por favor, no se mueva. Y ya, tal vez los humanos no somos muy buenos, pero usémoslo como ayuda, pero no para tomar decisiones, por ejemplo, no para filtrar gente, por ejemplo. Hagamos un ranking y decidamos, etcétera. Ricardo, déjame ver si hago un pequeño resumen de tu visión y me corriges si me equivoco. Pero entiendo que tú crees que la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas absolutamente espectaculares en medicina, que va a hacer cosas que van a ayudar a la humanidad muchísimo. ¿Consideras que el problema que tiene la inteligencia artificial es que la estamos humanizando y la estamos convirtiendo en algo que le estamos dando ciertos valores que no tiene necesariamente? E incluso me atrevería a decir que dices que no va a tener nunca. Por otro lado, ¿crees que el problema de la existencialidad debido a la inteligencia artificial llegará antes por culpa de que nos mataremos entre nosotros antes de que la IA nos mate? Y con lo cual que podría llegar a pasar, pero que es algo que está muy lejos. Y en cambio que hay muchos problemas de hoy que no estamos prestándole suficiente atención, que nos trae la inteligencia artificial y que tendríamos que prestarle atención. No, no muy lejos, después. Después. No le quiero poner tiempo. ¿Ya? Y sí, yo creo que es un buen resumen. Hay matices que tal vez lo habría dicho Seguro. distinto, pero sí, eso es. Pues sin ninguna duda, Ricardo, yo creo que puedo decir que estoy de acuerdo contigo en esa definición macro de tu visión. Creo que tenemos diferencias quizá en los matices y en alguna serie de cosas que consideramos que la inteligencia artificial puede hacer o no. Solo quiero matizar ese punto de que muchas veces tendemos a pensar que por el hecho de la semántica, de cómo hace las cosas la inteligencia artificial, le quitamos valor a algo que realmente está haciendo, como aumentar la productividad de un trabajador, sea a través de un razonamiento o sea a través de una predicción de lo que sea, ¿no? Pero que el hecho de que razone o no razone no le quita peso al impacto económico que tiene en el día a día de las empresas y las personas, que es algo que evidentemente tiene un peso enorme. No, lo que yo haría es muy simple. Yo inventaría un conjunto de verbos nuevos que Eso son los sería mismos, muy bueno. que son los mismos Equivalentes, pero para las máquinas. Pero cuando empezamos a usar los verbos humanos para las máquinas, ahí nos empezamos a confundir. Pero, por ejemplo, ya hice uno en Chile. En Chile hablamos de chamullentos, es un fantasma. ¿Ya? Chamullar, en Argentina también. Chamullar es contarte el que te cuenta cosas que no sabe. Sí, y lo sé también que muchas veces son ciertas, como los. Entonces, ahora yo tengo un verbo nuevo que no es chamullar, sino que es chatmullar. Chatmullar es para las máquinas. Me encanta, para me gusta mucho. Entonces, estoy esperando que escribir un artículo en una columna, pero nosotros chamullamos, ellos chatmullan, entonces no hay problema, sabemos la diferencia. Aquí sabes que es un ser humano y aquí sabes que es una IA. Y eso es muy importante, la transparencia. Yo quiero saber si estoy interactuando con la IA o no, porque yo no quiero autoengañarme. Porque si yo pienso que es un ser humano, tenemos tantos sesgos cognitivos que son tan peligrosos, sesgos de confirmación, etcétera, sesgo de autoridad, etcétera, que nosotros mismos somos peligrosos para nosotros mismos. O sea, tus sesgos cognitivos es lo primero que tienes que aprender de ti mismo para poder ser una persona mejor. Te voy a hacer una pregunta y buscamos respuesta simple. Te doy las llaves del mundo. ¿Qué haces para hacer que la inteligencia artificial sea útil y buena? ¿Cuál es la primera decisión que tenemos que tomar? Uf, qué difícil.
Tal vez una cosa simple, yo le diría a cualquier persona que tiene una idea de usar la IA, es que haga un análisis de riesgo y impacto. ¿Cuáles son los riesgos que tiene? Y si eso ocurre, ¿con qué probabilidad puede ocurrir? ¿Cuál es el impacto que tiene? Si ese impacto significa afectar la vida de las personas, ya sea física o económicamente o socialmente, piénsalo bien, ¿ya? Y una pregunta asociada a eso es, ¿usarías tú tu producto? ¿Serías tú el primer cliente? Muchas veces la respuesta es no, porque la persona sabe que hay un problema, pero lo que él quiere es ganar dinero. Y digo él, un sesgo de género, digamos un sesgo de género a propósito, porque no está pensando en el bienestar social, está pensando en el bienestar individual, que eso es gran parte de la humanidad que tenemos hoy en día. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te deseo muchísima suerte en esta nueva andadura en el AI Institute La necesito. del BSC. A ver qué creas ahí dentro. Bueno, chicos, pues aquí me despido. Espero que os haya gustado, que os haya informado, que os mole este contenido. Comentar, dar un like, suscribiros y os vemos en el siguiente vídeo. Gracias.